Buenas, el día de hoy les voy a explicar un ejercicio de movimiento parabólico. Mi nombre es Leonardo Felizola y a continuación procederé a explicarlo. El ejercicio es el siguiente. Un portero saca el balón desde el césped a una velocidad de 26 metros por segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 40 grados y cae sobre el campo sin que antes toque ningún jugador, calcular A. Altura máxima del balón, B. Distancia desde el portero hasta donde caerá el balón en el césped y C. Tiempo que dura el balón en el aire. Primero que todo debemos plantear el esquema. Nos dice que se lanza con un ángulo de inclinación de 40 grados. También nos dice que se lanza directamente desde el césped, es decir que el balón está pegado al piso y que su velocidad inicial es de 26 metros por segundo. Quiere decir que esa velocidad corresponde a la tangente del triángulo que se forma entre la velocidad de X y la velocidad de Y. Velocidades iniciales, claramente porque estamos hablando de la velocidad inicial. Tomamos como eje de referencia el plano cartesiano XY y partiendo de eso vamos a hacer los siguientes cálculos. Después planteamos las ecuaciones, pero antes tenemos que saber qué datos nos está dando el problema. Nosotros vamos a ubicar nuestro punto 0,0 justo en el punto de lanzamiento del balón. Por ende, nuestro X inicial va a ser 0 y nuestro Y inicial también va a ser 0. Ahora procedemos a mirar las velocidades. La velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, como bien lo dijimos, son las componentes de este triángulo que se forma aquí, ¿sí? Entonces la velocidad inicial en X corresponde a la magnitud de la hipotenusa de este triángulo, que sería 26, multiplicada por el coseno del ángulo que se forma aquí. A su vez, la velocidad inicial en Y sería también la magnitud 26, multiplicada por el seno del ángulo que se forma aquí. Listo, aparte de eso también nos dan la aceleración, implícitamente nos las dan. ¿Por qué? Porque estamos en el planeta Tierra y resulta que entonces en el planeta Tierra la aceleración se cuenta como un movimiento vertical. Por ende la aceleración es vertical, no horizontal, y como vertical es la Y, pues entonces la aceleración en Y la tomamos como negativa de 9,8, la gravedad es metros sobre segundo cuadrado. Y la aceleración en X es 0, puesto que en X viene siendo más un movimiento constante. A continuación entonces formulamos las ecuaciones. Entonces la posición de Y respecto al tiempo va a ser la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Podemos ver que la aceleración en Y es menos 9,8, entonces acá va el menos anticipado y el 9,8. Lo mismo pasa con X, pero ¿qué pasa con X? Como tampoco tiene aceleración, entonces simplemente nos va a dirigir directamente a la velocidad inicial en el eje X, que es 26 coseno de 40, multiplicado por el tiempo. Eso correspondiendo a las ecuaciones de cinemática. Después de eso entonces también podemos formular las ecuaciones de velocidad, y es que es muy simple, se puede sacar por dos formas. La primera es que la velocidad en Y va a ser la derivada de Y de t respecto a t, y B, la velocidad en X respecto al tiempo, pues viene siendo la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Pero otra manera de hacerlo pues es simplemente con las ecuaciones de cinemática, que me dice que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, como nuestra aceleración es negativa en Y, pues la tomamos como menos 9,8, y como la aceleración no existe en X, pues entonces, o es nula, entonces la dejamos así quieta. Entonces estas son nuestras ecuaciones respecto al tiempo y estos son los datos del problema. Ahora procedemos a calcular la altura máxima del balón. Para calcular la altura máxima del balón tenemos que tener en cuenta que esa altura máxima se da cuando la velocidad en Y es igual a 0. Si se nota, cuando yo lanzo una piedra hacia arriba, entonces justo el punto máximo va a ser el punto donde esa piedra se detiene y empieza a caer. Lo mismo pasa con la altura máxima del balón, pues va a ser cuando la velocidad en Y sea 0. Entonces es lo que hacemos, igualamos la velocidad en Y a 0 y simplemente despejamos la t. Con eso nos da que el tiempo es aproximadamente 1,71. A continuación reemplazamos entonces ese tiempo en la ecuación de posición, que ya la teníamos. Al reemplazarlo, bueno, esto se hace con el fin de hallar la altura, ¿no?
la altura máxima. Entonces al reemplazarlo encontramos que esa altura máxima es de 14,25, como lo pueden encontrar acá en la conclusión, la cual dice: de lo anterior podemos afirmar que 14,25 metros, porque esa es nuestra medida, es la altura máxima. El punto B nos dice la distancia desde el portero hasta donde caerá la pelota. Entonces es importante que partamos de un hecho, es que para hallar la distancia del portero hasta donde cae la pelota es necesario hallar el tiempo de vuelo, ¿sí? Porque es necesario saber cuánto tiempo transcurrió para poder hallar la siguiente posición y así poder hallar la diferencia de posiciones desde la final hasta la inicial. Entonces iniciamos buscando el tiempo de vuelo, pero si nos damos cuenta esa era nuestra pregunta C. Entonces básicamente tenemos que responder primero la pregunta C y luego la pregunta B. Entonces el tiempo de vuelo total lo hallamos cuando nuestra posición en Y es 0. Recordemos que claramente va a tener dos raíces o va a ser 0 dos veces. ¿Cuándo? Porque si nos damos cuenta acá, entonces si igualamos a 0, entonces nos queda que una raíz va a ser cuando el tiempo es a 0, que claramente se cumple porque es cuando apenas va a iniciar el movimiento, y la otra, que es la que despejamos aquí, que es cuando el tiempo es igual a 3,41, que es cuando despejamos el tiempo de la otra ecuación. En una es tiempo igual a 0 y en la otra tiempo igual a 3,41. Es decir, que cuánto dura el movimiento, la diferencia de cuánto hay desde el último hasta el primero. 3,41 menos 0, eso nos da 3,41 aproximadamente, en segundos, claro. Ahora sí, entonces procedemos a reemplazar ese tiempo de vuelo en nuestra posición de X, y simplemente es ese tiempo reemplazarlo en la ecuación, y eso nos arroja un resultado de 67,91 metros. Y con esto ya tenemos la distancia entre el punto final y el lanzamiento, que como ya lo dije es de 67,91 metros. A su vez, para aclarar que el punto C ya lo habíamos hecho hace un momento,